Hoy es una ventana al misterio diferente. Hoy quiero iniciar con una entrevista a un personaje que ha marcado mi vida, que ha marcado mi trabajo como profesional, y él es antropólogo, historiador, además es presentador, es un tipo al que admiro mucho y con el que trabajo de la mano, es el señor Esteban Cruz. Bienvenido, don Esteban, a Ventana al Misterio. Muchas gracias por esa elogiosa introducción. Pero sí, muy feliz, de verdad, de estar en ese canal que seguro va a crecer muchísimo, que va de alguna manera a impactar en el mundo del misterio, sé, porque está comenzando con mucha fuerza y yo creo que no va a parar. Este canal va a ser de alguna manera un referente mundial del misterio y estoy seguro que sí. Pues gracias, Esteban, gracias a ti por todo tu apoyo y estamos aquí porque usted, señor, es por supuesto uno de los referentes en este tema del periodismo de misterio en Colombia, y lo he invitado porque vamos a hablar de uno de sus primeros libros que se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Mira, aquí está. Pero resulta que este libro, si no me equivoco, salió en el 2013, pero este año 2023, sale esta nueva versión. Los monstruos en Colombia sí existen. Una nueva versión, una edición actualizada de este que había salido en el 2013, ¿cierto, Esteban? ¿Por qué Sí, sale ya. esta nueva edición? ¿Qué diferencia hay con la primera? Sí, pues están cumpliendo 10 años, primero de todo, y es como una edición conmemorativa. Es un libro muy fuerte que habla de el asesinato serial. Digamos que en el mundo del misterio generalmente tienen más impacto muchas historias que son más, que si bien dan miedo, el misterio siempre da miedo, ¿no? Los ovnis, lo paranormal, pero el misterio de la mente da mucho más miedo porque pues uno al fin y al cabo no sabe si están ahí afuera los extraterrestres o si realmente fue un fantasma, un gato, pero cuando hablamos de crímenes de la mente criminal, de los asesinos en serie, por ejemplo, eso sí da mucho miedo porque eso sí existe y nadie nos puede decir que no. Y el libro pues ya tiene 10 años, ha envejecido, yo pienso que bien. Pues si fuera un ser humano ya dentro de 3 años podría tener hijos y reproducirse. Pero, pero creo que ha envejecido bien, pero es sobre todo por eso, porque siempre nos asombra un poco la maldad humana. Exacto, Esteban, este fue su primer libro, ¿cierto? El del 2013 fue su primer Sí, libro. ¿Por qué le llamó la atención precisamente a eso? Ya nos ha explicado un poquito que el tema de la mente, de la maldad humana, es bien particular, y me imagino que esa es una de las razones por las cuales usted como antropólogo decide escribir sobre asesinos en serie. Pero ¿hay algo que haya marcado quizás su vida y que lo haya impulsado precisamente a ahondar en estas mentes criminales? sí. Viendo, por ejemplo, hay una cosa que es muy interesante con el crimen, que es que cualquiera puede ser víctima de un crimen y generalmente las víctimas de los crímenes no se les ayuda ni se les atiende, sino que antes se les tortura más. Es una cosa terrible que tenemos los seres humanos. O sea, si uno sale a la calle y le roban un celular, en vez de decirle cómo está bien, le hicieron algo malo, lo primero que va a decir es para qué sacó el celular. Usted mismo se empieza a castigar. Y en la mayoría de los crímenes son iguales. Si a alguien lo estafan, a nadie lo deberían estafar, pero siempre la queja es, le dije que lo iban a estafar, ¿para qué se mete con esta? Hay gente mala, usted es muy confiado. Entonces yo conocí muchos casos así y uno muy fuerte que me marcó la vida, que no lo puedo decir porque de verdad está todavía por ahí activo. eh, y da mucho miedo. Entonces yo decía, ¿cómo esta persona fue capaz de hacerle esto a estas otras personas? Es un crimen, pongámoslo así, no lo voy a narrar totalmente, pero conocí a alguien, una persona, que se veía normal y después se descubrió que era un asesino y había matado a varias personas. Y eso me impactó muchísimo porque se veía normal y fue un caso mediático. Entonces después de que conocí eso, pues dije, vamos a entender esa mente
y vi ejemplos de otros lados y descubrí que en Colombia había asesinos en serie, como en otros lugares del mundo, y decidí escribir el libro. Pero cuando usted dice, Esteban, que conoció a esa persona, ¿es en algún ámbito de amistad, de pronto su entorno laboral lo tuvo cercano a usted y por Sí, eso le llamó la claro. atención? Sí, 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 en un entorno muy, muy cercano. Y para mí fue sorpresivo que esa persona fuese así. No voy a hablar más de eso porque pues es una Ujú. persona que está activa por ahí. Ok. Entonces no, da un poco de miedo, pero sí, entender por qué. Porque hablaba con alguien que se veía completamente normal, resultaba agradable y a los pocos días, semanas, era un terrible criminal. Ok, bueno Esteban, en los monstruos en Colombia sí existen versión 2013, así lo va a llamar, versión 2013. Para usted, ¿cuál es el caso más impactante que podemos encontrar allí? Porque acá hay muchos, muchos monstruos que uno, la verdad, como colombiano, cuando se adentra a este libro dice, esto es increíble, porque en él usted narra historias de hace muchísimos años que quizás unas son mucho más conocidas que otras. Ahí está la historia, por ejemplo, de Garavito, quizás, pero que es muy popular, pero hay otros que de pronto no se les dio como tanto el auge necesario. ¿Cuál es para usted esa que usted destaca en este libro del 2013? Hay un caso que es muy fuerte, que es el caso de Daniel Camargo Barbosa. Daniel Camargo Barbosa fue un terrible asesino en serie que atacó en Colombia, pero sobre todo en Guayaquil, en Ecuador. Y la maldad de Camargo es terrible. Daniel Camargo Barbosa es un personaje que estuvo preso en la isla Gorgona, nació en Anolaima, en un pueblito pequeño, los padres lo maltrataron, pero eso no es nada, mucha gente lo maltrata y no termina siendo como él. Y él termina escapando y huyendo de la isla Gorgona, es uno de los pocos criminales que han podido escapar de la isla Gorgona. Y cuando huye, cuando escapa y llega al continente, se va a Ecuador y allá termina siguiendo sus crímenes. Y eso es aterrador porque es un personaje, por ejemplo, que cuando le preguntaron en algún momento que si hablaba inglés, respondía en inglés, que hablaba portugués, que había estudiado en el Colegio León 13 de Bogotá, que estuvo mucho tiempo capturado. Eh, es una historia muy, muy, muy extraña, ¿no? Porque incluye alguien que escapa de la cárcel más inexpugnable de Colombia. Bueno, es realmente fuerte. ¿Hay características similares entre estos asesinos en serie? ¿Siempre tienen como una misma línea o todos, en lo que usted ha podido estudiar, se comportan de manera diferente? Cada caso es distinto, ¿no? Es un fenómeno. O sea, el crimen serial, el asesinato serial es un fenómeno criminalístico, un fenómeno, pues algo raro, ¿no? O sea, afortunadamente. Hay en todas partes, sí, sí, hay asesinos en serie en Gales, en África, en, en Oceanía, en todos los países del mundo hay asesinos en serie, pero son uno, dos, tres, cuatro, cinco, es una rareza, ¿no? Eso es lo que llama la atención, es un fenómeno criminal y los casos colombianos son diferentes de los del resto del mundo. Pues uno se pone a ver en Estados Unidos si tienes a Ted Bundy, tienes muy conocido ahora Jeffrey Dahmer y tienes casos que se vuelven como muy importantes en la historia, en el sentido de que se vuelven comerciales, hacen series. En Colombia tenemos casos terribles que muy pocas veces salen a la luz o que se quedan ahí perdidos. Yo creo que es por la misma violencia colombiana que tenemos, ¿no? Que es tan exacerbada y tiene tantas variantes y hay guerrilla, paramilitares, el Estado, la calle, ¿no? Entonces hay tantas violencias en este país que los asesinos seriales terminan siendo terriblemente más ultraviolentos y más olvidados, ¿no? Ujú. Menos conocidos, menos reconocidos, porque tienes a Pablo Escobar, porque tienes a Carlos Castaño, porque tienes a Tiro Fijo, ¿no? Entonces, entre toda esa fauna terrible, pues que aparezca un monstruo de los cañaduzales, pues no es nada, ¿no? Comparado si esto aparece, digamos, en Ecuador o en otros países, ¿no?
Dentro de esa investigación que usted hizo para este primer libro, también hay algo que a mí me parece muy interesante y es que estos hombres son todos colombianos, pero hay una característica también en algunos de esos casos y es que cometieron crímenes en otros países, como lo que usted nos comentaba ahorita en el caso de este hombre en Ecuador. ¿En qué otros lugares se desarrollaron estas historias que usted comenta en el libro? Sí, es interesante. Los asesinos en serie colombianos, a diferencia de otros, tiene una, tienen una alta movilidad. O sea, Ujú. cuando tú ves asesinos en serie en otros lugares del mundo, generalmente muchos de ellos actúan en un solo lugar y por eso tienen nombres ligados a esos lugares. Por ejemplo, hay gente que habla de Jeffrey Dahmer, él atacó allá, bueno, hay varias víctimas, pero le llaman el carnicero de Milwaukee porque atacó Ujú. en esa ciudad. Si hablas de un asesino como BTK, que es muy famoso, se habla de que él es el asesino de Wichita, Arkansas. Se habla, por ejemplo, se habla siempre así, pero los colombianos no, porque los asesinos seriales colombianos tienen una alta movilidad y eso es muy raro. Se van y llegan la mayoría a Ecuador y a Perú. Generalmente no iban hacia Venezuela ni a Panamá, porque pues en Panamá está el tapón del Darién y en Venezuela se pedían unas visas muy exigentes a los colombianos hasta hace unos 10, 12 años. Entonces, claro, es realmente una historia pues muy fuerte que los asesinos seriales colombianos generalmente vagan, caminan por los bosques, caminan por las carreteras y tienen una movilidad muy alta a diferencia de los de otros lugares del mundo, ¿no? Ok. A mí hay otra historia dentro de su libro que me llama mucho la atención y es la de Pedro Alonso López. Pedro Alonso López me causa mucha curiosidad porque uno puede ver en la red muchos videos de este personaje y era un tipo bastante particular a mi modo de ver, ¿no? Un tipo que lo entrevistaban y él sonreía, que daba respuestas un poco irónicas, que estaba como metido en su mundo. Cuéntenos un poco esta historia, Esteban, y quién fue este personaje, este asesino. Sí, Pedro Alonso López es un personaje infausto, terrible de la historia del mundo. Es uno de estos asesinos seriales que por muchos años ha sido clasificado como uno de los peores del mundo. Cuando hablo de peores es que duró mucho tiempo activo y que al mismo tiempo que duró mucho tiempo activo causó una gran cantidad de víctimas. Y la historia es terrible porque comienza en la violencia colombiana, en la época de los liberales, los conservadores, de los bandoleros y de los pájaros. Cuando es niño, su madre lo castiga de una forma muy violenta y él decide irse a la calle como muchos niños colombianos de la época, ¿no? Que cansados del maltrato físico, emocional de los padres, que era muy común, todavía lo es, pero antes era muy, muy común, cogían la calle y se convertían en lo que llamaban gamines. Pero Alonso López fue un gamín en Bogotá y ahí en la calle aprendió a robar y ahí en la calle empezó a consumir drogas y ahí en la calle eh, dormía sobre las aceras, en periódicos, iba en grupos de niños pandilleros y empezó a robar carros. Cuando roba carros pues lo llevan preso a una cárcel en Bogotá, que es la cárcel Modelo, y Pedro Alonso López ahí entonces es abusado y maltratado por uno de los presos más violentos y en venganza él lo mata. Dice que es su primer crimen y que desde entonces él siente que tiene una misión en el mundo. Y aquí vienen un montón de discursos, lo que tú decías, que son muy enredados, que son una mezcla de mesianismo, unos discursos que a veces parecen coherentes, a veces son incoherentes, son cantinflescos, digámoslo así. Es como escuchar a un cantinflas del mal, un Ujú. demonio cantinflas, un cantinflas demoníaco. Y él empieza a decir cosas como que él tiene un deber revolucionario que es venir y limpiar el mundo de gente que sufra para que no sufra más y entonces por eso él mata a estas niñas, ¿no? Porque él siente que de esta manera, dice él, está evitando que ellas sufran dolor, algo que es absurdo. Y lo raro es que el monstruo de los Andes, en el fondo se va caminando, o sea, no, es un personaje que sale de la cárcel, como les conté, de Bogotá, y llega hasta Perú, y en todo el camino va dejando dolor. Y lo terrible es que cuando lo capturan en Ecuador, específicamente en la ciudad de Ambato,
no lo captura ni la policía, ni los detectives, ni la Interpol, ¿no? A este señor lo capturan nada más y nada menos, que eso es bastante absurdo, eh, unas señoras que cuidan a sus hijos en una plaza de mercado. Y cuando lo capturan lo traen después de completar la condena a Colombia. O sea, es demente por matar 190 niñas que causó un dolor terrible. El monstruo de los Andes eh, solo cumple muy poco tiempo de condena y cuando lo liberan, lo sacan de Ecuador, lo deportan porque no tiene papeles, entonces lo sacan de Ecuador y llega a la frontera de Colombia con Ecuador, allá a Rumichaca, y entonces lo dejan en la migración. Ese tiempo eran los agentes del DAS los que cuidaban, ahí los que sellaban los pasaportes, y los agentes del DAS, de una forma muy sorprendente, deciden hacer una vaca para pagarle un hotel, para que no se vuele. Y entonces el monstruo de los Andes está libre, los agentes del DAS le pagan el hotel, lo vigilan para que no siga matando hasta que un mes después lo vuelven a capturar y lo llevan a un juicio. Pero lo más demente es que lo llevan a un juicio, se sabe que había matado 190 niñas más o menos o más, según su confesión y según algunos cuerpos que habían encontrado. Y aún así, y esto es demente, después de 4 años lo liberan, en 1997, y el monstruo de los Andes sale a la calle y nadie sabe dónde está. Y para en el año 2000, como cambian las cédulas en Colombia, los DNI, que las cédulas colombianas eran una foto ahí con un papel contact, una cosa así. Entonces, el gobierno cambia las cédulas y le obliga a todas las personas, a los que somos mayores nos tocó, ir y cambiar las cédulas. Y el monstruo de los Andes fue, Pedro Alonso López fue a una registraduría en Bogotá, cambió la cédula y se tomó una foto digital. Y es la última foto que tenemos. Como un personaje que en ese tiempo estaba buscado por la Interpol con circular roja, que en ese tiempo ya salía en internet como de los peores asesinos en serie de Colombia y del mundo, andaba por la calle tranquilo. O sea, es una historia de mente. Es la muestra de la ineptitud también de las autoridades, ¿no? Porque primero cuando lo capturan, ni siquiera son las autoridades las que hacen el trabajo, sino algunas madres que estaban preocupadas por lo que estaba sucediendo en aquella región y pues digamos, se organizaron para lograr capturarlo. El tipo, imagínense, le pagan hotel, luego sale libre, luego está en la calle quizás cometiendo aún más asesinatos de los que ya llevaban su prontuario y aparte de eso, pues vuelve a estar libre y nadie, las autoridades no tienen ni idea de lo que pasa con este personaje. Es realmente un poco ver cómo el sistema de justicia en este país tampoco aplica en este tipo de casos, ¿no, Esteban? Sí, no solo en este país, en Perú estuvo un tiempo y nadie levantó ningún cargo contra él. En Ecuador estuvo y estuvo preso 15 años y lo liberaron. Entonces, claro, uno ve ahí cómo hay una gran ineficiencia latinoamericana, eh, no solo en el castigo de este tipo de delitos, sino en la protección. Entonces, es escandaloso que un personaje como esto salga a la calle y se tome una foto para que le den una cédula después de que es uno de los peores asesinos en serie de la historia y lo vean en una cigarrería comprando cigarrillos y otros los vean comiendo aguacate y otros lo vean cargando un bulto en la espalda y otros lo vean durmiendo en un parque y nadie haga nada. O sea, es una historia muy demente. O sea, yo creo que es como si Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, tan famosos ahora por las series, hicieran todas estas monstruosidades, salieran de la cárcel y después Jeffrey Dahmer se la pasara en un parque, se la pasara tomándose fotos. O sea, es realmente absurdo, ¿no? Y ahora aprovecho aquí para preguntarte una cosa, Esteban, y es, vimos a través de la serie que salió hace poco de Dahmer, que era toda una celebridad, ¿no? Ese personaje y su historia es bastante particular, porque era un tipo al que las mujeres, por su atractivo físico, le mandaban cartas, se quería casar con él, era como una estrella. Ted Bundy también fue un caso muy similar.
En Colombia hemos tenido quizás algún asesino que haya logrado tener un poco de esa fama o reconocimiento, entre comillas, que lo podamos asemejar a este tipo de casos. Uno y dos, ¿por qué se da esto tan particular que es, pues, para mí un poco absurdo, pero quizás usted como antropólogo lo pueda analizar desde otra manera, esta admiración que de alguna manera se puede encontrar en estos personajes? Sí, yo creo que un caso que podríamos encontrar como similar en Colombia no es tanto con asesinos en serie, pero sí lo es, digamos, con otras estrellas negras como Pablo Escobar, ¿no? Entonces, Pablo Escobar, si estuviera vivo, sería un anciano, seguramente, pero, o ya habría muerto de viejito, pero si estuviera vivo, estoy seguro que habría una gran cantidad de mujeres de todo el mundo que quisieran casarse con Pablo Escobar. Y habría un montón de periodistas haciendo cola por entrevistar a Pablo Escobar. Y Pablo Escobar, si estuviera hoy en una cárcel, creería yo que sería la gran estrella del sistema carcelario colombiano. Tanto que después de muerto sigue, hay camisetas del patrón. Sí, en Colombia, lentamente algo extraño pasó en los souvenirs, que antes era Museo del Oro, antes era la Catedral de Sal, el grano de café para pegar la nevera, ahora es el patrón y sale Pablo Escobar ahí, eh, o lemas como plata o plomo, ¿no? Pero entonces, claro, todo esto del mundo criminal se vuelve fascinante para entenderlo y crea en algunas personas cierta necesidad de conocer por qué, en otras morbo y en otros, en un segmento, una especie de admiración. Y esa admiración yo creo que es la que hace que mucha gente se sienta atraída por estos personajes, ¿no? Entonces, hay una teoría muy interesante que tenían los psicoanalistas y es que cuando las personas en la infancia tienen mucho control, o sea, los padres los controlan como, ay, no pueden seguir viendo internet y desconecta el modem de la casa, o la mamá que dice, no pueden entrar caminando con zapatos a la casa, tienen que caminar en medias y anden en medias y van brillando la cerámica. Estas señoras, estas familias que son muy rigurosas, eh, durante la infancia la gente añora, sueña con la libertad, con salir a la calle, con tomar cerveza con los amigos, con montar en bicicleta, con bajar un grillo de un árbol. Y cuando crecen y son adolescentes, todos esos deseos se romantizan. Y entonces los criminales como Pablo Escobar, como Jeffrey Dahmer, como Pedro Alonso López, como Garavito, representan lo que rompe, los rebeldes, los que destruyen todas las normas. Entonces, para muchos, de alguna manera, son personajes que son atractivos por eso, porque como rompen las normas se ven como lo que me faltó a mí de rebelión, como por qué él sí puede, como cómo entender esto. Y es macabro, pero es así. El rock, por ejemplo, se conecta con el satanismo precisamente porque el satanismo es la rebelión. Si hay un rebelde, Lucifer es malvado, es un demonio, es terrible, pero es un rebelde, se rebela contra el padre. Entonces, a los rockeros les encanta eso porque en parte ven en el satanismo la rebelión a los padres. Y si quieren crear un rebelde adulto, lo que tienen que hacer es ponerle muchas normas a un niño. Ok, entendido. Gracias por esa explicación, Esteban, porque es también entender un poco cómo funciona la mente de algunas personas. Pero bueno, vámonos ahora a la nueva versión, esta que les estoy mostrando aquí, Los monstruos en Colombia sí existe, edición actualizada, porque aquí hay unos casos nuevos, por supuesto. Esta edición que además la van a encontrar en la Feria del Libro, por ahí ya lo vi a usted planillado para hacer la presentación en la Feria del Libro de este año 2023. Cuéntenos qué historias nuevas trae este libro. Ese libro, que es Los monstruos en Colombia, existe en edición de 10 años, trae dos historias nuevas. Una es la historia del monstruo de Monserrate, que es la historia de un joven bogotano, que ahora ya tiene, es menor que yo, tiene por ejemplo, ahora es de 1981, 82, debe estar cumpliendo 40 años, y cuando tenía más o menos 33, 34, se convirtió este joven en el monstruo de Monserrate. Es un terrible asesino serial que acabó con la vida de más, al menos 7 mujeres y que todo el tiempo vivió en un cambuche a unas 10 cuadras de la presidencia de Colombia.
a unas, no sé, 9, 12 cuadras de la principal estación de policía del centro de la ciudad. Y es un personaje que todo el tiempo caminaba en medio del centro del poder. Nadie le puso atención porque creían que era un habitante de calle y era un asesino serial completamente brutal. Este personaje, por ejemplo, venía de una clase popular, nació en un barrio que se llama Tunjuelito y era karateca, estudió karate y alcanzó, según él, a estudiar en la universidad. Es tal vez un asesino serial que nos muestra que están en todas partes, ¿no? Porque están en la universidad, estudian en la universidad, y hay otra historia también de otro que es el llamado Loco de la Piedra, que es un asesino serial capturado hace pocos años en Medellín, concretamente durante la pandemia, y lo que hacía era atacar a los habitantes de calle con piedras. O sea, su arma homicida era una roca. Entonces había alguien ahí, le lanzaba una roca en el cráneo y morían, ¿no? Entonces, Johaini es el nombre del Loco de la Piedra. Van a encontrar más datos en el libro y ahí se cuenta más o menos la historia de cómo lo capturan, y cuando lo capturan es completamente irracional, porque es un personaje que lo captura la policía y cuando lo cogen preso empieza a gritar cosas como perros, 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 tome para que lleve, sírvanme otro. O sea, cosas que son incoherentes, y les decía a los policías, venga, les muestro dónde dejé otro muñeco. Entonces, claro, dicen está loco y los mata con una piedra, y así quedó el Loco de la Piedra. Esteban, ¿usted cree que cualquier persona puede ser un asesino en serie? No, son muy pocas las personas que pueden ser asesinos en serie. Es como la demencia, ¿no? Todos podemos llegar a estar locos en algún momento, pero realmente para que alguien llegue a la demencia total son factores biológicos, sociales, o sea, es una cosa que es muy difícil. ¿Sí? Eh, y el asesinato serial es un fenómeno tan extraño que nos llama mucho la atención. Es tan raro que nos llama la atención. Y este libro, por ejemplo, tiene los casos de los principales de Colombia, seguramente hay más. Pero si quisiéramos hacer un libro sobre estafadores en Colombia, no lo podemos hacer porque pues todos los días hay 30, mientras los asesinos seriales son un fenómeno muy, muy, muy especializado, ¿no? Un fenómeno muy, muy extraño. Bueno, Esteban, ¿en dónde podemos encontrar este libro? Porque yo creo que la gente debe aprovechar, comprar el de la primera versión, 2003, y la actualizada 10 años después, los asesinos en serie colombianos más famosos investigados aquí por el señor Esteban Cruz. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Pueden ir a cualquier librería del país, cualquiera, y dicen quiero Los monstruos en Colombia si existen, y ahí se lo tienen. O sea, ahí está. Y, y yo creo que lo importante de este tipo de libros es contar y narrar estas historias para que no vuelvan a suceder, ¿no? No son historias para entretenerse, sino son más para reflexionar. Claro, que resulta emocionante, ¿no? Resulta emocionante saber cómo hay una mente criminal como esta y cómo lo capturan y cómo lo atrapan. Claro que resulta emocionante, pero yo creo que detrás de esa emoción debe quedar es el sentimiento de que esto no debe volver a pasar, de que eso no puede volver a suceder. Y ese es el mensaje del libro. Ay, me encanta esa reflexión. Le iba a decir que con qué quería cerrar este video, pero creo que ahí lo resumió perfectamente, y es que es exactamente para no repetir la historia quizás. Y estas historias también nos muestran que muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Son, como usted lo venía diciendo durante toda esta grabación, cosas que parecen que se salieran de la realidad, tan descabelladas, que parece que no tuvieran ningún tipo de coherencia, pero que están presentes en cualquier parte del mundo, en su cuadra, en su casa, en su barrio, dentro de su familia también incluso. Bueno, Esteban, ¿dónde lo pueden contactar también las personas? Usted es muy conocido, señor, pero no importa, No, diga sus redes ojalá, sociales también. ojalá fuera conocido por mí mismo, porque si algo que es de mente es el autoconocimiento. Pero bueno, no mentiras, no, eso es más del yoga y del Buda. Un saludo a todos los amigos que se quieren conocer y el mindfulness. Y creo que sí, que cualquier cosa me pueden buscar en redes sociales, que es lo que hay ahora, que como Cruz Escribiente en cualquier red social, y ahí a la orden, ¿no? Estoy feliz de estar acá. Y en su podcast también, Sí, ¿no? sí, sí, se pueden pasar por allá por
los audios de Cruz Escribiente. Yo estoy feliz acá, aquí en la Ventana del Misterio. Estoy seguro que en unos años, cuando alguien vea este video, va a decir, así comenzó Joan Arenas. Y ahora es la competencia de Jimmy Fallon. En serio. Ay, Esteban. Yo estoy seguro que le va a ver muy, muy bien a este Voy a podcast. guardar esto. Claro, así, tatúenselo en la nuca. Va a pasar. Voy a guardar esto, pero... Ni Baba Vanga se atrevió a tanto. Baba Vanga lo sabía, pero no lo quiso decir. Las predicciones de Esteban Cruz. Pero miren, también quiero recordarles que todos los lunes a las 10 de la noche por el canal Red Más, canal 107 de Claro en Colombia, o a través de YouTube, canal Red Más Televisión, pueden ver Más Allá, que es el programa en el que aquí el señor Esteban Cruz pues dirige y presenta, y yo estoy ahí de coequipera con él, así que sé que todos los que están viendo este video les encanta el misterio, que seguramente han ido a ver Más Allá y se los recomendamos para que sigan ahí pendientes. Hay muchas recomendaciones hoy en este podcast. 1, el libro de Esteban. 2, los audios de Cruz Escribiente. 3, Más Allá, todos los lunes a las 10 de la noche. Y por supuesto que se suscriban a este canal de Ventana del Misterio, dejen todos sus comentarios. Abren la ventana del misterio, que cuando ustedes abren la ventana ya no la van a querer cerrar nunca. Sí, señor. Bueno, don Esteban, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues usted es el pionero de estas entrevistas que vamos a empezar a colgar en este canal. Hay que entrevistar a mucha gente, hay que entrevistar a mucha gente para ojalá algún día puedas entrevistar a un gris. Creo que sería el video más visto de la historia. Estaba esperando que llegaran en esta semana, que habían dicho que el 23 de marzo llegaban, pero nos dejaron aquí esperando. Entonces, bueno, seguiremos ahí, atentos, a ver cuándo aparecen. Sí. Bueno, muchas gracias. Chao, Esteban, gracias. Gracias a todos, gracias.